Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy, ya sea de manera presencial o de manera. Está diciendo. Sí, Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy, ya sea de manera presencial o de manera virtual. Hoy vamos a tener la presentación del libro Invocare, y para eso nos va a acompañar Lucía de Luna. Les comento un poco sobre la trayectoria de Lucía. Lucía cuenta con doctorado, maestría y licenciatura en letras de la UNAM. Se desempeña como escritora, editora y correctora para medios digitales y se ha capacitado en corrección y estilo en español en la Universidad Autónoma de Barcelona 2014 y cursó el diplomado en edición de revistas, quinta edición de Versal UNAM 2009. Como Lucía de Luna, seudónimo, colaboró como autora en los 90 para La Jornada Niño y Radio UNAM y ha impartido cátedra, cursos y talleres de escritura y poesía en centros culturales, escuelas y universidades públicas y privadas. Actualmente coordina el aula virtual Ágora, y bueno, la pueden buscar en Facebook y me parece también en Instagram como Ágora Lunar Estudio, y tiene su propio blog también, El Caldero de la Tinta. Y también trabaja en ediciones Ágora. Claro, y también trabaja como colaboradora en Ediciones Ivana. Entonces, bueno, eso también. Bueno. Acá tengo mi... ¿Aquí me escuchan bien? Así sin mover, perfecto. Buenas tardes a todos, espero que no se espanten. No hago exámenes de ortografía ni redacción hoy, vine como amiga. Bueno, para mí la verdad es que fue una belleza leer este libro. Yo me especialicé, eso no lo comentó Leonardo, yo me especialicé en literatura antigua. Entonces trabajé en la licenciatura de Filología Medieval, luego en la maestría Siglos de Oro y después para el doctorado me gradué con gongorismo y la generación del 27, y eso me ha hecho muy roñosa a la poesía moderna, sobre todo a los renglones chiquitos que llaman poesía, o a las ocurrencias fáciles del lenguaje que les quieren llamar poesía. Y cuando leí este maravilloso libro de Leonardo, me fui para atrás porque encontré verdadera poesía. Y eso es de lo que hoy quiero platicar, de Leonardo, porque es el día de Leonardo, es la presentación de Leonardo. Lo voy a presentar. Él es Leonardo Arteaga Ibarra, nació en 1991 en Tampico, Tamaulipas, es escritor, estudió la licenciatura en Sociología de la UNAM, es autor de libros Lunas de Octubre, que ya lo tengo y está precioso, se los recomiendo, El infortunio romántico, La caída del relámpago y Invocare, que es el que hoy vamos a presentar, y también ha participado en antologías de letras. Yo preparé un texto al que titulé Invocación, Evocación, Advocación o Convocación de las tonalidades de la voz poética. Y quiero empezar con un poema que se llama Invocación al Laurel. Se escribió en 1919, lo escribió un chico de 21 años, y se los leo. Oh laurel divino, de alma inaccesible, siempre silencioso, lleno de nobleza, vierte en mis oídos tu historia divina, tu sabiduría profunda y sincera, árbol que produces frutos de silencio, maestro de besos y mago de orquestas, formado del cuerpo rosado de Dafne, con savia potente de Apolo en tus venas, oh gran sacerdote del sabor antiguo, oh mudo solemne cerrado de las quejas, todos tus hermanos del bosque me hablan, solo tú, severo, mi canción desprecias. Este muchacho de 21 años se llamaba Federico, y su papá, que creyó en él, como esta autopublicación, publicó sus poemas. Después el mundo lo conocería como García Lorca, pero en ese entonces era solo Federico. ¿Qué es el arte poético? Esta expresión que es una danza de tinta y papel,
Y quiero empezar con una frase de Suspiro. Ay, ¿dónde estás? Aquí está. Estos versos los he bajado de cielo, su cabello en la brisa, algas marinas, su silueta en la sombra, bellas cortinas, sus ojos al sol, cristales de hielo. Quiero componerte una hermosa canción, un relámpago de viento que respiro, una piedra, una flecha, una bala, un cañón. Quiero darte rubí, esmeralda, zafiro. Quiero darte miles de rosas en un jarrón y un poema que te robe un suspiro. Entonces, ahora sí ya empiezo con mi lectura. El origen de la palabra poeta es vate, que significa tanto creador de poemas como adivino, pero también está vinculado por sonido con abadesa o abad, es decir, la autoridad máxima y quien habla y representa lo divino. Y no es un azar esta vinculación. La palabra es lo único que hace diferencia entre el reino animal y el humano. Pero esta palabra poética también hace diferencia entre el habla cotidiana. Es un habla especial, es diferente, más elevada. Es el habla del espíritu que se comunica y comunica a los otros lo que la divinidad ha dicho. Y por lo tanto, no puede ser similar al habla de la cotidianidad. De esta manera, la oración no es una frase, sino una oración nace como plegaria y canto. Es la raíz misma de la palabra poética. En la invocación, lo poético es plegaria. Es un rezo que se entremezcla con esta otra forma del habla, que es el decir poético, construido por la imagen poética. Una forma de invocación a lo divino desde la divinidad interna del poeta, ya que somos creaciones a imagen y semejanza de lo divino, y el poeta, como un ser tocado por los dioses, puede hablar la lengua de Apolo o Hermes, el lenguaje poético que eleva, y en los oídos del poeta, las musas suspiran otras formas de habla que son canto y plegaria. En la poesía hay imagen y música, cadencia de las palabras que danzan para el deleite de los oídos de los dioses. No sé si conozcan este texto, pero se los voy a leer, son unas cuantas líneas, es un fragmento. Las tormentas te prestan alas, destructora de nuestras tierras. Amada por el Lil, tú vuelas sobre nuestra nación. Tú sirves a los decretos de An, oh mi señora. Al oír tu sonido, colinas y llanuras reverencian. Cuando nos presentamos ante ti, aterrados, temblando en tu clara luz tormentosa, recibimos justicia. Nosotros cantamos los lamentos y lloramos ante ti, y caminamos hacia ti a través de un sendero de la casa de los enormes suspiros. Estos fragmentos de invocaciones, evocaciones, declamaciones o clamores fueron escritos entre los siglos 23 al 22 antes de nuestra era, es decir, entre el 2285 y el 2250 antes de nuestra era o antes de Cristo, y quedaron registrados en escritura cuneiforme en tablillas de barro. No creo que sea coincidencia que el primer nombre del poeta del que se tiene memoria en la historia de la humanidad sea una mujer, una poeta, sacerdotisa y gobernante, la abadesa regente del imperio acadio y gobernadora y regente de una de las primeras ciudades de la humanidad, Ekeduana, cuyo nombre significa ornamento de cielo. No podía ser más acertado su nombre. Fue la primera poeta de la historia, vivió en Mesopotamia, fue tanto princesa como sacerdotisa, y todos los poetas posteriores somos sus vástagos, y el vestigio de esta primer poeta, con obra propia en la historia de la humanidad, es nuestro origen. Era la suma sacerdotisa de la deidad lunar, Nanansun, la deidad más poderosa porque es la vinculación directa entre la vida y el más allá, gobernadora del tiempo eterno. La luna, con su eterna transfiguración y sus quiebres de luz, representa el no tiempo, la verdadera entrada a la eternidad. Es el alma de Cronos, tiempo sin tiempo. Es la deidad del espíritu en que se une el mundo de los vivos con la eternidad de los muertos. Y la voz que dialoga entre el humano y lo divino es la voz femenina, las sacerdotisas, las mujeres de los oráculos.
Aclaro que incluso las musas son las herederas porque nacieron casi 1500 años después. Erato, Calíope, Polimnia, Talía, Terpsícore, Urania son 6 de las 9 musas y están relacionadas directamente con el decir poético, y 7 si contamos a nuestra 10ª musa, Juana de Asbaje, del siglo XVII. Hay que considerar que la cultura griega y por lo tanto toda su mitología se encuentra entre el 1200 al 146 a.C., es decir, Equeduana fue en realidad la verdadera primera musa, y el gran poder de Equeduana como musa divina, poseedora del don de la palabra, fue la primera señora de la poetización y creadora de cantos nuevos, cantos nunca antes escuchados, cantos que se volvieron comunicación, advocación e invocación de la divinidad, y ella es la verdadera raíz profunda del decir poético, y todo buen poeta que sigue sus huellas al enfrentarse al habla poética y plasma en la página blanca su canción, su plegaria es una advocación, una invocación, una evocación del hablar divino o elevado. El poeta se enfrenta a buscar como quien invoca, evocando el tiempo, el sueño, o crear una advocación que como nueva imagen busca la expresión de un nuevo decir, un nuevo significado, y al hacerlo, cada poeta moderno está evocando los vestigios de Equeduana, porque ella nos ha legado el primer rastro de la invocación divina, y sus palabras son el registro del polvo con el cual los dioses que deambulan la tierra se comunicaban con sus abadesas en el fuego sacro. Estos antiguos poetas nos han legado otra forma de expresarnos, el habla de lo poético, una voz que es distinta, porque es una voz que se convierte en los cantos de lo que trasciende al olvido. Son palabras efímeras, intangibles, pero que se transforman en huellas perennes en forma de escritura como plegarias de eternidad. Ahora bien, en el habla poética, en este acto poético, no es tan importante lo que se dice, sino el cómo se dice, cómo se nombra, cómo se construye ese mundo en que el poeta moderno es este pequeño dios de Huidobro creando su propio universo poético. Este proceso de creación es una revelación del espíritu, o como el señor Octavio decía, y cito, el hombre es un ser que se asombra y al asombrarse poetiza, ama, diviniza. En el amor hay asombro, poetización, divinización y fetichismo. El poetizar brota también del asombro y el poeta diviniza como el místico y ama como el enamorado. Hasta ahí la cita. En la poesía, la eternidad poética se construye con imágenes vivas, metáforas que a pesar del tiempo siguen trastocando el espíritu, porque esa imagen permanece viva y latente. Y a pesar de los milenios, los seres humanos seguimos vibrando por el amor, seguimos teniendo la guerra y la muerte, y seguimos siendo sueño, solo sueño de estrellas, sueño enamorado, y la piel se nos eriza al escuchar un canto de amor, y por ello los poetas pertenecen a otra escala del mundo, son los príncipes de la tinta, y su palabra permanece viva y eterna, como estos versos de hace más de 5 siglos. Escrito está en mi alma vuestro gesto, y cuanto yo escribir de vos desea, vos sola lo escribisteis, yo lo leo, tan solo que aún de vos me guardo en esto estoy y estaré siempre puesto, que aunque no cabe en mí cuanto en vos veo, de tanto bien lo que no entiendo creo, tomando ya la fe por presupuesto. Yo no nací sino para quereros, mi alma os ha cortado a su medida, por hábito del alma misma os quiero, cuanto tengo confieso yo de veros, por vos nací, por vos tengo la vida, por vos he de morir y por vos muero. Esto lo escribió Garcilaso. La voz de Garcilaso nos sigue conmoviendo por su honestidad, por su integridad, no solo a su amada, sino a la propia palabra como poeta. El arte poético reta al poeta a la creación de nuevos mundos, donde se convierte en mago, abad, deidad y prestidigitador de versos que pueden danzar en los linderos de los sentidos, bailar incluso en el filo del acantilado de la razón, para dotar al lenguaje con nuevos sentidos y significados. Y citó a Leonardo:
una palabra tuya bastará para quemar mi alma. Clama el poeta, evocando desde el naufragio, e invoca al demonio del desamor. Y la enunciación, como advocación, convierten al poema en luz viva que atrae al lector como polilla que ronda una y otra vez la magia de la luz suspendida entre los versos y los cantos de grillos en la oscuridad de la noche. Una evocación con la que el poeta, si desea ser audaz, sabe que su grito poético toca los filos de lo moderno y lo antiguo. Sabe que su canto es un entrelazado de dos hilos distintos de sangre pasada y futura, que al unirse afloran el milagro del poema, como el grito de Tristan Tzara, que decía: la poesía es un salto elegante de una dimensión a otra. Así, la poesía es un trozo de eternidad escrita, como los versos de la plegaria Demonio, también de Leonardo. Oscura la noche, no cura la vida, del sueño nocturno, demonio, del abismo notorio, delirio. Nautilos y dragones, invocaré a todas mis pasiones, a la luna, al delirio, a las sombras, y luego sigue al abismo y termina a la poesía. Esto lo cita Leonardo en su libro, y Equeduana dice: como un dragón envenenaste el suelo, cuando le rugiste a la tierra en un trueno, nada verde podía vivir. Una inundación cayó de la montaña, tú, Inanna, primera en el cielo y la tierra, señora cabalgando una bestia, tú lloviste fuego sobre la cabeza de los hombres, tomando tu poder altísimo, señora de los grandes ritos. ¿Quién puede entender todo lo que es tuyo? Han pasado milenios desde que Equeduana pronunció estas palabras, retando a la diosa, y sus palabras como fuego nos siguen atravesando el alma. Nos hacen trizas el espíritu con su voz cabalgando esa bestia de la sinrazón. Los poetas de todos los tiempos comprenden el ritual de la tinta sobre la hoja, de la palabra que como plegaria y meditación, acto sacro porque es un habla del espíritu. Su voz es piel mágica que se revela, que aparece como musa divina y dicta imágenes, sueños, ilusiones que trazan su propia historia en una danza y juego como una ninfa musa traviesa que determina el destino del poema. Milenios han transcurrido desde que la voz de Equeduana, siglos desde el canto de Garcilaso, y yo trazo estas líneas en un cuarto propio, siguiendo el consejo de la señora Woolf. Estoy consciente, como ella decía, cito, que la escritura hay que usarla como un arte, no como un instrumento de autoexpresión. Hasta ahí la cita. Esa es la verdadera meta de quien escribe, trabajar el poema con palabras íntegras, honestas, propias, y elaborarlo con cuidado y la finura de quien crea arte. Construir el poema con el oficio de un artesano que cuidadoso produce el arte de filigrana en las palabras eternas, dotándolas de sentidos e imágenes, de belleza y verdad. Afina su canto, le da voz propia y única. Y cito nuevamente a Leonardo: olvido, de tus ojos de sombra, de tu mirada de abismo, del crepúsculo mar de tus pupilas, un disparo de tinieblas me atraviesa. Y voy a citar a otro poeta que también escribió una invocación, pero nada más voy a leer unos fragmentos de un poema que es mucho más largo y que se llama Invocación a Joyce. Jugábamos a ser el primer Adán que dio nombre a las cosas. Buscábamos, lo recuerdo aún, las palabras de la luna, de la muerte, de la mañana y de los otros hábitos del hombre. De los bibliotecarios de Alejandría, ceniza, la labor de nuestras manos y un fuego ardiente en nuestra fe. Y luego cierra el poema: yo soy los otros, yo soy todos aquellos que han rescatado tu obstinado rigor, soy los que no conoces y los que salvas. Y el autor es Jorge Luis Borges. El poeta sabe que cada trozo de verso encierra enigmas, silencios y toca las orillas del mundo y sus sentidos. Sabe bien que solo los versos auténticos y originales son eslabones de eternidad y tiempo. La palabra, la mención poética, este decir poético no es el habla cotidiana, y romper esta evocación crea renglones pequeños, pero no poemas. Los verdaderos poemas son invocación, evocación, advocación. Y cito de Leonardo nuevamente Letanías: Sol, me diste tú, eterno acompañante, mi gemelo maligno, un otro yo,
Oh Dios, vigila mi sombra. Hasta ahí el poema. El clamor a lo divino, invocación, ese llamado, ese grito para apelar o interpelar, es un ruego, lo que se implora, se suplica, o incluso se clama solicitando intervención de lo divino, del destino, del tiempo. Es un implorar, suplicar, solicitar, clamar a los dioses de la noche. Y Leonardo, como poeta, tocado por las musas, y en cuyos versos no me cabe la menor duda de que se encuentran bien asidas las raíces de Tehuana, eleva su advocación a la muerte. Es una evocación del ángel caído, que somos todos los seres humanos a los que nos desarraigaron del cielo, del Edén, de la compañía de los dioses, y nos retiraron la copa de ambrosía, pero nos quedaron las heridas en la espalda de las alas desmembradas, y por eso nuestro llanto se confunde con la lamentación o el canto de las plegarias que claman los dioses por piedad. Versos con los que clama el poeta en el siglo XVIII. Estos son unos poemas que dicen: oh diosa, escucha esos versos silentes arrancados por la dulce coacción y la memoria amada, y perdone que cante tus secretos incluso en tus suaves oídos aconchados. Oh soledad, si contigo debo vivir, que no sea en el desordenado sufrir de turbias y sombrías moradas. Subamos juntos la escalera inclinada, observatorio de la naturaleza, contemplando del valle su delicadeza, sus floridas laredas, su río cristalino corriendo. Pero tú no naciste para la muerte, oh pájaro inmortal. Estos son versos de John Keats. Y cito Invocare de Leonardo: Mamancia. ¿Será una trampa de mi oscuro destino? ¿Será la magia y el hilo de las moiras? ¿O solo será un oráculo que adivina? Hasta ahí el poema. Y ya solo resta convocarlos a que compren el libro de Leonardo, convocarlos a que lo lean con cuidado, que aprecien cada invocación donde verso a verso el lector es testigo de cómo las adicciones son clamores de tinta poética, donde quedan los trazos de las evocaciones humanamente divinas, advocación de la voz poética de los verdaderos poetas que trascienden el tiempo, y su voz poética asciende al espacio divino como las estrellas. Y cierro con unos versos de Leonardo: Dioscuros, los gemelos celestiales han escrito mi camino, una línea, un garabato, un simple punto, como la tinta que crea la letra y la letra que crea la sílaba. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucía. Sí, bueno, me gustaría leerles algunos poemas, pero antes quería contarles un poco sobre el surgimiento del libro. Y también hay algo que, bueno, le he presentado el libro a algunos amigos, a algunos familiares, y siempre hay como una lectura abajo del libro. Es como si tuvieran algunos secretos, por así decirlo. Lo comentaba con mi hermano en la mañana, que eran como estos huevos de Pascua que hay en los videojuegos. Mi hermano me dijo que la palabra huevos de Pascua no es la adecuada, pero pues bueno, son como estos secretos que trae la obra, ¿no? Pero antes de entrar en estos secretos, que también son muy importantes, bueno, me gustaría contar un poco más sobre cómo surgió la obra. Y bueno, la obra surge como una deuda pendiente a fuerzas superiores que no entiendo y que me cansé de intentar entender. Dios, el destino, la providencia, son fuerzas superiores que yo dije, bueno, eso está fuera de mi alcance del intelecto. Son cosas que yo no me voy a meter más, pero les voy a dedicar un poemario, un libro, para cerrar con estas ideas que me atormentaban desde la adolescencia, desde la juventud, y que había visto en muchas partes, ¿no? Ahora sé que un libro no basta y que a lo mejor hay que sacar otro libro. Pero bueno, muchos de los poemas que están en la obra Invocare, surgen como también ejercicios literarios. Y en estos ejercicios literarios
Tengo que agradecer a Francisco García, que está en Instagram como AsteroMX. Él la verdad me dio unos talleres muy completos de poesía y bueno, le agradezco. Y surgieron como ejercicios literarios, ejercicios de recursos, de figuras retóricas, de versos medidos, y bueno, ejercicios literarios en general, ¿no? Después ya lo fui como matizando y dándole como la forma que quería. Ya después, independientemente terminando el taller, que fueron como a lo mejor ahí escribí unos 8 o 10 poemas, seguí escribiendo como otros poemas con la misma temática, con los mismos intereses, y bueno, al final surgió este libro. Y bueno, esa es un poco también la historia de cómo surge el libro. Y bueno, en un principio el libro iba a llevar un prólogo, pero al final decidí que se tenía que publicar así, sin prólogo. Y bueno, ya lo veré para futuras ediciones si agregamos algún prólogo o algo más. Pero bueno, empezaré también por explicar el nombre, porque aunque Lucía ya ha dado también aquí una cátedra de la poética, de la invocación y todo esto, quiero también explicar el nombre un poco de dónde me surge y cómo yo lo fui armando y lo fui pensando. El nombre de invocare lo tomé de la palabra latina del latín, que es invocar, y invocar es llamar, es traer, es traer a Borges, a Lorca, a Poe, porque también son autores que me han marcado, ¿no? Esos autores que me han marcado están en el libro, y a lo mejor el único autor al que no mencioné ahí, pero que me marcó mucho, incluso más que algunos que están ahí, es a Becker. Pero bueno, a lo mejor luego le dedicaré algunos versos a Becker en algún otro libro. A la mañana, a la noche, a la sombra en todos los sentidos, ¿no? Desde el sentido de Jung hasta el sentido de la oscuridad, y de estos versos que citaba también Lucía de oh Dios, vigila mi sombra, ¿no? Pero bueno, eso es una invocación también a la parte de la teología judio-cristiana, que todo el libro está enmarcado también en esa cuestión, y en la parte griega a lo que se conoce como Elohim, el Supremo. Pero bueno, es todo un juego con eso, ¿no? Luego también quiero tocar el tema de la interpelación, porque con el tema de la interpelación, este tema de la interpelación es muy interesante, porque yo lo vi en la Facultad de Políticas, con un autor francés que es filósofo, Louis Althusser, y que me pareció muy interesante, sobre todo su libro de Ideología y Aparatos Ideológicos del Estado, porque él habla de que estamos interpelados por la ideología, y como estamos interpelados por la ideología, pues también estamos casi que determinados por la ideología desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, esta interpelación es un juego también dentro del libro, ¿no? Ahí a lo mejor es donde se tocan las fibras más sociológicas, por así decirlo, con esta parte de la interpelación. Y bueno, la interpelación, nada más como para dejarlo claro, y este ejemplo de Althusser me gusta mucho, porque él lo explica de la siguiente manera. Él menciona que cuando un policía sabe que hay un ladrón entre la multitud, dice: hey, tú, detente. Y el ladrón, como sabe que ha robado algo, se voltea. Entonces ha sido interpelado el ladrón por el policía. Cuando tenemos un nombre propio, somos interpelados por nuestro nombre propio. Si vamos en la calle y alguien grita un nombre, no sé, cualquiera, uno no voltearía, pero si gritan el nombre de alguno de nosotros, voltearíamos y diríamos: a lo mejor me habla a mí, porque he sido interpelado. Y esto tiene que ver también con la cábala judía y con todas estas partes de la magia y del misticismo, ¿no? Mencionan que cuando se interpela o se invoca a algún ángel o algún demonio, hay que conocer el nombre, ¿no? No va a ser que venga otro o no llegue. Pero bueno, también ahí están los nombres de Dios y demás cosas, ¿no?
Pero bueno, entonces hasta ahí con la interpelación, con el juego de la interpelación y de dónde viene este juego de la interpelación, que bueno, yo lo he tomado de Althusser, pero bueno, es como algo que desde que lo leí en sociología me llamó mucho la atención. Ahora, el libro tiene empieza con un relato, esto es como muy interesante porque si bien es un libro, es un poemario, es un libro de poesía, empieza con un relato llamado Samael. Este relato toca temas de amor, destino y castigo. Y al final este relato cierra con una frase de una profesora que me dio la clase de psicoanálisis, y es Samael ama por síntoma. Y el síntoma se puede ver de dos formas, creo que de la medicina normal, digamos, lo que será la medicina cotidiana, es como un signo o como un signo de que hay una enfermedad, pero desde el psicoanálisis el síntoma se ve como una formación de compromiso entre el deseo inconsciente y el superyo. Entonces es justamente de ahí donde se forma como el síntoma, ¿no? Samael ama por síntoma, ama por formación de compromiso. Samael está condenado a repetir su historia varias veces y vagar. Y vagar por la tierra amando mujeres y sabiendo que van a fallecer, es como el primer personaje errante de la historia. Posteriormente viene un poema para Caín, que también yo hace poco me reuní con Lucía y estábamos platicando en un café y decía, pero ¿por qué Dios prefirió el cordero de Abel y no las raíces y los frutos de Caín? Y bueno, es toda una historia también ahí, y bueno, a lo mejor ahí será parte de la teología, pero bueno, es también otro personaje errante de la obra, Caín. Y Caín es un personaje errante porque cuando Dios lo interpela por la muerte de su hermano, dice, bueno, bueno, lo condena a vagar por el mundo y que nadie lo asesine, ¿no? Él le deja una marca para que lo reconozcan y no lo asesine nadie, entonces también es un personaje errante. Y al final hay un poema que se llama Confesión, donde habla, o quiero ser la voz de un rabino, que es Judá León. Y Judá León lo conocí yo por Borges, en primer lugar, en el poema del Golem, porque Judá León es el que crea el Golem de Praga y toda esta historia del Golem, que es maravillosa. Y bueno, entonces también es, digamos, el otro personaje errante, ¿no? En la Edad Media se creía en realidad que existía un personaje que no moría y que estaba vagando por ahí, ¿no? Y que era este personaje errante, ¿no? De que bueno, que posteriormente ya los alemanes lo habrán tomado como un insulto a los judíos, pero bueno, este libro no tiene nada que ver con eso, como el judío errante y demás, pero bueno, esos son personajes errantes dentro de la obra, ¿no? Y bueno, ahora, con estos huevos de Pascua, que yo quise llamarlos así, pero en realidad no son huevos de Pascua, que son como secretos de la obra, o secretos que guarda el libro, hay unos acrósticos, y hay 3 acrósticos en particular en este libro, pero me quiero detener con un acróstico en particular. Bueno, en realidad, para ser sincero, todos los libros que he publicado tienen acróstico. Es un juego que me encanta, el acróstico. Me encanta hacer acrósticos, creo que es algo muy interesante, y cuando yo descubrí que en un poema podía poner un acróstico, dije, esto tiene que ser como una firma, casi. Entonces, bueno, este poemario trae 3 acrósticos. El primer acróstico, que es en el que me quiero detener, está en el poema del Soneto a los Ángeles, y dice, Lucifer es mujer. Y aquí me quiero detener porque a lo mejor se puede malinterpretar este acróstico de Lucifer es mujer, pero ahorita voy a leer ese poema, ese soneto a los ángeles, porque en realidad es lo que decía, creo que falta una segunda obra, y esa segunda obra es la que estoy trabajando desde ya, y es una novela, y es sobre Lucifer en particular, ¿no? Pero creo que en realidad si hubiera alguien o si hubiera un personaje en la mitología judía o hebrea que se enfrentaran a un absoluto, porque pensamos que la idea de Dios es un absoluto,
es omnipresente, omniconsciente, omnipotente. Tal vez el personaje tendrá que ser revolucionario, tendrá que ser un personaje y es algo que digo al final de este poema, que es revolución, pasión de sentimiento colosal, ¿no? Entonces, es así un poco como está estructurado este primer acróstico. Pero bueno, hay otros dos acrósticos más. Uno está Por mí se va la ciudad, que está en italiano, que es Per mi si va nella città, que es el acróstico, que hay un poco con unas décimas. Y otro acróstico que es el de Velutumbra, y en Velutumbra es como una sombra, pero es en torno a la melancolía, como una sombra. La melancolía es como una sombra que te carcome, y los que somos melancólicos, ya sea en temperamento o hemos tenido como problemas de melancolía, sabemos cómo es esta sombra que te carcome, este monstruo ominoso que te va carcomiendo poco a poco, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que yo quería comentar en esta parte. Y bueno, voy a leer unos poemas. No sé si tú, Lucía, quieras leer algún poema también. Ok, entonces, ¿quieres empezar a leer? Si quieres, yo leo. Tú eres profesor. Acá. Sí. Bueno, ¿qué te parece la limón? Sí. Leo uno. Yo no quería revelar el secreto de los acrósticos porque dije, bueno, que el lector cuidadoso los descubra, ¿no? Y quiero leer El lenguaje de los pájaros, que me gustó mucho. Hay varios que me gustaron mucho. De hecho, cuando lo conocía, cuando platicamos de este libro, Leonardo y yo, que ya le cité la frase, le decía que yo te podría matar por este verso. ¿No? Podrías morir por haber hecho este verso, como no se me ocurrió a mí. Entonces, quiero leer de los pájaros, que me gusta mucho. El lenguaje de los pájaros, a Salomón. Lenguaje de los pájaros, idioma natural, lengua verde. En la iglesia la paloma dijo, cucú, cucú, y supe la hora y el minuto y el segundo. Durante la noche el cuervo graznó el metal y el nombre de quien lo ha de empuñar. De madrugada, la triste ventana, la golondrina me confesó el lugar, y el alba, el ruiseñor, con dulce canto me dio día, mes, año. Creo en los seres celestiales, en el canto de las aves. Conozco la fecha, el lugar y el hierro que me matará. Aunque nunca he visto el telar, sé las dimensiones de la hebra que se ha de cortar. Ahora dime tú, Sensontle, ¿cuál es el nombre de mi captor? ¿Quién eligió el color del estambre? ¿Qué dedos sujetan las tijeras? ¿Y quién fue el afilador de ellas? Porque la palabra Dios ya no me dice nada, y aprender a leer las estrellas no basta, pero las aves han dicho que mi destino está marcado, como los surcos del campo y las líneas de las manos. Muchas gracias, Lucia. Muchas gracias, Lucia. Yo quiero leer un poema que es justamente de los primeros poemas del libro, y que es digamos, interpelando al Dios en sí, o a Dios, pero también toca el tema de Caín, ¿no? Quédense en el cielo o bajen ya, pero no pretendan ser nuestros dueños, porque este cementerio nos ha costado. La atmósfera marchita mortales, aquí yacen los restos de nuestros padres. Estas son nuestras tinieblas, el abismo en que crecimos, nuestra fiel penumbra. ¿Acaso ustedes cuentan sus ocasos o sus cabellos blancos? Allá el tiempo es eterno, acá a cada instante perecemos. Es cierto, tenemos su palabra, pero también su silencio. ¿Qué supremo autor abandona su creación y vuelve para arrastrar con jinetes de fuego, tierra, aire y agua? Hubo un tiempo mítico y violento, en el que un Dios hablaba a través del viento y en las zarzas del desierto. Ya nada queda de lo sagrado,
ahora cumple su voluntad 1.000.000 de sombras. ¿Quién de ustedes está a cargo? Al final va a quedar un solo testigo, aquel que ha visto imperios y monumentos caer, aquel hombre errante que te insultó con raíces y frutos, aquel primer homicida que atravesó viejas catedrales. Aquel anciano pasará sigilosamente entre los restos de esta ciudad y a nuestra muerte caminará sobre osamentas de 1000 héroes y profetas. Bueno, ya encontré por el cual podría dejarlo vivo. Se llama Una palabra, y en especial los 2 primeros versos me fascinaron. Está dedicada al dolor. Una palabra tuya bastará para quemar mi alma. Habría que matarle con una frase así. Habría que robarle ese tipo de versos a alguien. Ok, ya me pongo a hacer y lo leo completo. Una palabra tuya. Una palabra tuya bastará para quemar mi alma. Las sílabas que pronuncias son 1000 cuchillos que a mi corazón desgarran, y el aliento que sale de tu boca ofende, roza y raspa, como esquirlas de vidrio y metal. Hasta el frío y cruel tacto de tu mano incendia mi cabeza como una chispa en el pastizal. Una palabra tuya bastará para quemar. Tu lengua, una daga de rubí que atraviesa mi cuerpo, y la vibración del viento que se forma al gesticular tus labios son ondas de ácido y veneno. Y hasta el frío y cruel tacto de tu mano incendia mi cabeza como una chispa en el pastizal. Una palabra tuya bastará, y tus ojos de incendio queman cualquier jardín, cualquier casa, y hasta tu mirada más calmada colapsa y seca mi interior. Bueno, yo quisiera leer otro poema de ese se llama Elohim, es a Moisés. Es que todos los poemas era algo que también quería comentar. Tienen o sea, son dedicados a un personaje, que era lo que también quería comentar en la presentación. Y bueno, para los que no han visto el libro en físico o en electrónico, los poemas tienen unas ilustraciones, unas pequeñas ilustraciones que, bueno, ya son como para darle más énfasis al libro, ¿no? Y bueno, este poema de Elohim creo que es el que puede ser un poco más como crítico tal vez, pero alguna vez un profesor me dijo, no expliques tus poemas, que no nos tenía que explicar, pero creo que a veces habrá que como darle como cierto contexto a algunos poemas. Entonces voy a leer este poema y voy a explicar un par de cosas con respecto a este poema y nada más lo voy a dejar así. Elohim a Moisés. Vagaba en un antiguo templo mediterráneo, ahogado en las sombras del fracaso y la furia, por no poder salvar a la tierra de su caos momentáneo, y a la mujer y al hombre de su penuria. Bajé las escaleras y mirando al cielo exclamé: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y llegó a mi presencia un león alado, envuelto en un lienzo dorado, y junto a él venía un águila de gran tamaño. Ambos resplandecían cual blanca arena del mar. No recuerdo las palabras de Marcos, o si dijo algo, y aunque recuerdo que Juan habló, lo único que guardé es esta oración. Nadie sabe el día ni la hora. El momento no tiene nombre, solo es una cifra, una fecha. Entonces el cielo se abrió y a mi mente vino la siguiente visión. Yo soy el que soy, pronunció, y la plaga al aire marchitó, como el tiempo a la flor. Yo soy el que soy, dijo la voz, y la lluvia de fuego comenzó, como cualquier guerra atroz. Yo soy el que soy, recitó, y el hambre a la tierra llegó, como estrellas de noche. Yo soy el que soy, sentenció, y un cántaro de agua traía, era el fin de una era. Y dijo así: Babilonia, tierra entre ríos, una vez más arderás, como Egipto y la sangre del Nilo.
brota al árbol de dátiles y corre al árbol de dátiles y brota en su fresco sabor, porque estás pisando tierra santa. La visión terminó y las cortinas del cielo se cerraron. Regresé corriendo al templo y leí una inscripción en latín que decía: Dios tiene miedo, el ejemplo es Babel, lo incomunicable. El ejercicio del diablo no es la segregación, sino la voluntad de unión. Al igual que los hombres, Dios no sabía que vivía hasta que empezó a perecer. El estuco traía la firma de Lucifer. Entonces tomé una piedra y debajo de la inscripción escribí en hebreo lo siguiente: la dicha es una congregación de siluetas y sombras. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y bueno, este poema me gustaría como explicar algunas cosas, porque tal vez es el poema como más críptico que hay dentro de la obra. No sé qué opinan ustedes, es como de los que hay como más crípticos ahí. Yo tuve mi etapa, me criaron monjas, y de hecho eso es algo de lo que también me encantó del poemario. Sin embargo, el que sean monjas no significa que sean muy buenas personas. Y yo siendo niña me decían, mi nombre es Angélica Lucía, y me decían: ángel del demonio, luz y luciferina, engendro de Satanás. Porque era una niña que preguntaba cosas. Y de hecho en mi blog tengo un texto escrito, y esto es absolutamente cierto. Ese era el apodo por el que me llamaban las monjas. Yo tendría 8 años, ¿no? 6 años, 7 años. Y yo me impresiono realmente de por qué o cómo es posible que una persona por una creencia religiosa sea capaz de atropellar el espíritu de otros solo porque se cree mejor o dotado de quién sabe qué luz. Entonces yo le decía a Leonardo que desde su infancia mi único contacto con la religión es en el asiento de los herejes. Siempre me voy a sentar en los herejes. O sea, yo llego a cualquier religión, ¿dónde va la silla de los herejes? Ahí voy. Ese es mi lugar, ¿no? A donde estén los herejes, ahí yo me voy a sentar. Entonces, ese es uno de los logros de este libro, porque está cuestionando todo desde esta divinidad humana. Lo divino y no tiene nada que ver con lo religioso. Lo religioso es una manipulación, pero eso no nos quita lo divino a todos los seres humanos. Y también hay una absurda lógica, porque me decían que a mí me asustaban de niña diciéndome que Satanás iba a ir por mí y no sé qué demás. Pero en realidad no tiene lógica eso, porque si yo soy un engendro de Satanás, soy un ángel del demonio, soy una luz luciferina, pues qué padre trata mal a sus hijos. O sea, el día que Satanás me vea, me daría cariñito, me daría besitos. ¿Por qué me debería tratar mal? A donde me diría mal sería en el cielo, porque ahí no es el mismo grupo. O sea, sería el grupo contrario, entonces ahí sí me podría ir mal, porque no es mi lugar, ¿no? O sea, es alógico ese terror al niño, ¿no? Pero sí, eso es algo de lo que me gusta mucho, y de hecho si me dejas leer los poemas de Luis, me encantaría. Sí, claro, sí, claro. Sí. Yo quería explicar este poema porque hay como varias cosas ahí que por ejemplo, lo del león alado, lo del águila de gran tamaño, y ahí hay como una figura de los evangelistas, que son el tetramorfo. El tetramorfo son las figuras de los evangelios: es Marco, Juan, Lucas, Mateo. Mateo es el ángel, Lucas es el toro, Juan es el águila y Marcos es el león. Entonces bueno, juego con esas figuras de los evangelistas. Cuando esta frase "yo soy el que soy" es la frase que le dice Yahvé a Moisés, cuando le pregunta, cuando digan mi nombre, ¿quién voy a decir que me manda? Y dice: diles que te manda, yo soy el que soy. Entonces ese es el yo soy el que soy. Entonces la primera parte del poema es como la revelación a Juan de Patmos, que es esta última parte, y la última parte es digamos como
la versión de Lucifer, ¿no? De Dios tiene miedo y de que, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay un poco también con la parte del latín y del hebreo y demás cosas, pero bueno, son cosas que quería explicar, además de que trae empieza como a ver también una parte de las eras astrológicas, cuando dice aquí yo soy el que soy, sentenció, y un cántaro de agua traía, era el fin de una era. Ahí nos referimos a la era de Acuario, al cántaro de agua. El cántaro de agua es una figura de la astrología y es Acuario, es la era de Acuario, entonces es el fin de una era, ¿no? Entonces es parte de este pequeño poema críptico y que trae como, bueno, esta... Sí, adelante. Para la presentación yo no quería tocar la cuestión bíblica porque sabía que a lo mejor él comentaba algo y además era como muy obvio, por eso me fui a las raíces más antiguas, que es pues Ekeduana, escritura cuneiforme. Hasta este momento es la primera escritura humana que se tiene noticia. Todavía no encontramos algo anterior todavía. Y estamos hablando del año 2500, 2300. La ciudad de Uruk se fundó en el año 4000 a.C. La rueda se inventó en el 3500 a.C. y la escritura en el 3300 por los sumerios. Y yo tengo todas mis dudas de que la Biblia en verdad sea auténtica, porque si revisamos la cultura, los sumerios ya tenían escritura, ya estaban escribiendo sus cantos. La Biblia se va a escribir, o sea, Ekeduana escribe en el año 2300, entre el 2300 y el 2250 a.C. La cultura Nashuna Sumarra, que es la más antigua de la que se tiene historia, es del año 5500, ¿sí? Uruk se funda en el año 4000, entonces tenemos la primera en el 5000, luego en el 4000 al 3200. En este periodo de Uruk es donde está el Ekeduana. Luego tenemos otra ciudad que es la de Yemet Nazar, que es del año 3200, ¿sí? Los dioses griegos los griegos están entre, por aquí tengo el dato, ahorita les digo, ¿dónde quedó el dato? Están 1500 años antes de la Biblia, es lo que les quería comentar. La Ilíada y la Odisea se escriben en el año 800 a 700 antes de la Biblia, ¿sí? Entonces tenemos Ekeduana, los mitos griegos, la Ilíada y la Odisea, la cultura de los sumerios, los Upanishads, ¿no? Todas estas historias. Y la Biblia está datada entre el año 750 al 110. El Pentateuco, ya en el Pentateuco, está reconocido que es cuando el pueblo judío se fue llevado como esclavo a Babilonia, porque Babilonia era el gran imperio. Entonces, y ahí es en donde empiezan los relatos de la Biblia o de la Torá, ¿no? Ya que traigo los datos, ¿no? Es decir, estuvieron cautivos entre el siglo VI al siglo V. Entonces yo me pregunto, bueno, ¿de dónde sacaron en verdad quién fue el origen de los textos? Porque ese yo soy que soy es uno de los textos sumerios. Entonces, hasta eso tienen, fíjate nada más, plagiarios. Hasta eso. Pero bueno, es un dato, ya me salió la datología. Los datos los tomé de Wikipedia, o sea, están en internet, No los tomé de ningún dato raro, libro raro por ahí. ¿Quieres que lea los de Luzbel? Sí, claro, leemos. Quiero leer los de Luzbel, ya que pues ya hice, yo estoy escribiendo un poemario, precisamente es escultura, El Ángel Caído, y yo encontré muchísimos vínculos entre lo que a mí me gusta escribir, lo que a mí me gusta leer y lo que Leonardo hace, es casi como un espejo. No media naranja, la media naranja no.
Y eso fue lo que me encantó muchísimo, ¿no? Entonces quiero leer este de Luzbel, que se llama La Mañana. El lucero, el caído, el abismo, el arco iris, el horizonte, el amanecer, el espejo de plata, la estrella de la mañana. ¿Eres Luzbel o una simple mujer? Esa es mi cosa. Perla blanca, luna de hielo, lucero del alba o Venus perdida. O sea, es excelente poema. Y este otro precisamente del soneto de Los Ángeles, en el que precisamente, como dice el epígrafe, dice Lucifer es mujer, me encantó. Está dedicado a no sé qué, porque no sé yo. Los ángeles regían el cielo, ella poseía un ejército, artillería, toda una legión conquistadora de los astros. La crucifixión iniciaba una nueva llama de la tiranía. Fue necesario correr. Durante años se escondía en las montañas, en desiertos, hacia el septentrión. Resistencia era lo que faltaba. Ella, el eslabón, entonces era la noche y el planeta oscurecía. Soles que nunca llegaron, un mundo represor. Muchos intentaron atacar de forma frontal, únicamente para encontrarse con más dolor. Jueces de todo el mundo echaron en herida sal. Ella siempre supo que su lucha era por amor, revolución, pasión de sentimiento colosal. Sí, muchas gracias, Luisa. Sí, y es por eso que también, yo había dicho que este libro era como una deuda pendiente a fuerzas superiores que me había cansado de entender desde la infancia, y bueno, que desde la infancia tuve, pero que en la adolescencia problematicé y lo seguí viendo en los mitos y demás, ahora ya como en la carrera de Ciencias Sociales, pero me cansé de entender las divinidades, pero yo creo que hace falta otro libro, porque es lo que le comentaba Lucía, y un libro ya más como una novela tal vez o algo ahí, ¿no? Pero hay también un poema que me gustaría leer. Este poema es bueno, ya no toca estos temas digamos, estos temas, sí está dirigido al jardín como tal, pero ahí se juega con el jardín del Edén, ¿no? Entonces, a ver, aquí está. Al jardín del Edén. Este poema me gusta mucho, entonces por eso también lo quería leer. Sembré un jardín en tu alcoba, para llegar en la pared cultivó un rosal. Coseché siempre espinas, y con la voz de la luna fui segador de flores. Corté algunas rojas, blancas y otras azules. Entre ellas había gardenias, claveles y girasoles. Prado fértil de granadas fue tu almohada, mejillas de hielo, vientre de marfil. Aire fresco de abril fue tu aliento, y en las noches tus ojos fueron un candil. Me perdí en la parte austral de tu cuerpo y volé ligero con el viento, cual verso en madrigal, cual pájaro en el cielo, cual pluma de quetzal. Es un poema que surgió como un ejercicio poético, justamente Francisco, que bueno, nos pidió que hiciéramos un poema para el Día del Amor y la Amistad, y así fue como surgió un poco el poema, pero le fui matizando después y también lo fui como haciendo más para la obra, ¿no? Y bueno, no sé si quieras leer algún otro poema o... Pues si quieres cerramos con uno. Ajá. Cierro yo uno y el autor cierra con otro. Ok. ¿Cuál será bonito? Aquí estoy apartando unos. Ahí voy a leer De Oscuros, que está dedicado a Castor y Pollux, una mitología que me encanta. Nacidos al mismo tiempo, bajo el divismo cisne y el mortal rey de Esparta, los gemelos celestiales han escrito mi camino, una línea, un garabato, un simple punto, como la tinta que crea la letra y la letra que crea la sílaba, o la vibración de las palabras en el aire. Si aprendiera a leer las estrellas, si aprendiera a descifrar constelaciones, si Castor y Pollux me dictaran el destino al oído, la muerte no me tomará nunca, jamás, por sorpresa.
Gracias, Lucía. Y bueno, a mí me gustaría cerrar con este poema que se llama Destino y es a Luis Althusser. Según cuenta la tradición, nuestro destino está grabado en las palmas de las manos, según se ha contado también en los astros, en las cifras del nombre y en la suma de caracteres del día, mes y año. ¿Para qué sirven estos grabados, estas huellas, estas letras, si antes incluso de nacer ya hemos sido interpelados por un ser supremo, el autor divino, y determinados como sujetos de un inevitable camino? Y con esa pregunta me gustaría terminar esta lectura. No sé si haya preguntas o algún comentario, no sé, también si en internet. También se aceptan objeciones y quejas. Sí, también, claro. ¿Qué otra? Bueno. Acá, con la de Can Lorena. El libro es, bueno, aquí hay unos ejemplares, pero también yo creo que podemos dejar a lo mejor un par de ejemplares aquí en el Centro Cultural La Pirámide para que si pasan los puedan adquirir. Y también, bueno, está en Amazon. Nada más es cuestión de googlear Invocar Leonardo Arteaga y seguramente les aparece el libro. Y bueno, sí. Y pues si no, también me contactan por mensaje de texto y pues ahí... Están en Amazon. Sí, está en Amazon, justamente está en Amazon. Y también está el libro electrónico, que es más económico y también es igual porque está también la edición electrónica. Entonces, no sé si hay alguna pregunta o algo de por acá. Vale, entonces, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Sí, gracias por estar aquí, gracias a la familia, a los amigos, gracias a los que también han leído el libro, los que han preguntado por él, y bueno, también al Centro Cultural, ¿cierto? Muchas gracias al Centro Cultural La Pirámide. Y bueno, creo que eso sería todo. Muchas gracias. Gracias.